Ciencia al Día, tu dosis semanal de conocimiento. Un espacio de radio online Eugenio Espejo, del Colegio de Periodistas de Pichincha, dedicado a divulgar los proyectos y productos de docentes, estudiantes universitarios y profesionales de la investigación. La ciencia más cerca de la comunidad. ¡Empezamos! Muy buenos días a todos y todas quienes ya se encuentran conectados a través de TikTok, @periodistas de Pichincha, para esta transmisión en directo de Ciencia al Día. Soy Tatiana Sandoval Pizarro y es un gusto darles una vez más la bienvenida a este programa que está cerrando un ciclo y que se ha dedicado a compartir cómo las investigaciones científicas y académicas de las universidades de nuestro país contribuyen a mejorar nuestra calidad de vida. Hoy vamos a tratar un tema vital: ¿cómo cuidamos el agua que viene de nuestras montañas? El agua que usamos a diario nace en los Andes y nos preguntamos también si la estamos protegiendo como deberíamos. En este episodio exploramos el rol de la ciencia, la tecnología y las políticas públicas en la conservación de nuestras cuencas hidrográficas. Empezamos con nuestro segmento Ciencia Activa, con un reportaje preparado por Melanie Colcha sobre las investigaciones del docente Sebastián Páez de la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental de la Escuela Politécnica Nacional. Él, junto a otros investigadores, realizó estudios sobre cómo el uso del suelo y los incentivos ambientales, como el programa Sociobosque, afectan el flujo del agua en la cuenca del río Coca en la Amazonía ecuatoriana. También ha investigado la cuenca del río Topo en Tungurahua, identificando qué factores influyen en su capacidad para almacenar más o menos agua. Además, se destacan los estudios sobre humedales altoandinos, que son como esponjas naturales en las montañas. Gracias a imágenes satelitales, ahora podemos saber cómo cambian con las lluvias y por qué es tan importante protegerlas. Quédense con nosotros. Esto es Ciencia al Día. No dejen de compartir esta transmisión, comentarnos sus inquietudes y seguirnos en @periodistas de Pichincha. ¿Listos para activar sus mentes? Iniciamos Ciencia Activa, donde te contamos lo que está pasando en el mundo de la investigación. Bienvenidos a Ciencia Activa. Hoy hablaremos sobre la importancia del agua y la regulación hídrica. ¿Qué son los humedales? Los humedales de alta montaña en los Andes ecuatorianos son ecosistemas clave para la regulación hídrica y la conservación de la biodiversidad, pero siguen siendo escasamente monitoreados debido a la persistente nubosidad y al terreno complejo. Es importante que se desarrolle un enfoque multitemporal para mapear y monitorear estos humedales en condiciones ambientales desafiantes. Me he concentrado en mi trabajo en mi monitoreo y en tratar de entender los procesos hidrológicos en las áreas o en las regiones climatropicales. Entonces mi trabajo se ha concentrado más en los ecosistemas de páramo y en los ecosistemas de bosque. Que he venido trabajando yo estos últimos, yo diría, unos últimos 10 años. He venido trabajando los diferentes procesos o tratando de entender los diferentes procesos hidrológicos que ocurren en estos ecosistemas. Procesos hidrológicos me refiero yo cuando hablamos de temas de precipitación, hablamos de la escorrentía, cómo sale el agua, cómo evapotranspira. Entonces, decía los diferentes procesos hidrológicos como la precipitación, como la evaporación, o sea, cómo fluye, cómo se mueve el agua a través de los ecosistemas. Eso, por un lado, es importante desde el punto de vista científico, porque no hay mucho conocimiento al respecto de los ecosistemas y cómo funciona el agua en tanto en cantidad como en calidad en nuestros ecosistemas. Y en segundo, es importante porque estos ecosistemas, tanto el bosque como el páramo, son ecosistemas que sirven como fuentes de agua. Entonces, para la mayoría o para varias ciudades que están ubicadas en la región Sierra del Ecuador, ¿no es cierto?, una de las fuentes principales del agua de consumo es el agua que viene de los páramos, ¿cierto? O un poco más abajo, el agua que viene de los bosques. Entonces, esas dos características me han
han resultado en que yo me interese en hacer este tipo de investigaciones. Yo empecé haciendo investigaciones y monitoreo en lo relacionado con el páramo. Entonces yo tuve la oportunidad de realizar mis estudios doctorales justamente en un proyecto de investigación donde participé con la empresa de agua potable de Quito, el Fondo del Agua de Quito, la empresa de agua potable Etapa en Cuenca y el Eutrostro. Y nuestra idea era, la idea del proyecto de investigación era justamente tratar de responder las preguntas o vacíos de investigación que tenían estas empresas sobre los ecosistemas y cómo se reflejaban para las fuentes de agua. Mi trabajo en concreto se trató del análisis de cómo el paisaje, que en mi caso era, por ejemplo, tema de vegetación, suelo, topografía, se relaciona con los flujos de agua en los diferentes, en el sitio de investigación, pero a diferentes escalas espaciales. Empezamos investigando de escalas desde el horizonte del suelo, que es la parte más pequeña del suelo, hasta la cuenca hidrográfica. Entonces, nosotros, parte de ese proyecto, para poder hacer la investigación, nosotros instalamos equipamiento para monitorear. Más o menos se instaló en el año 2018, sí, finales del 18, y se mantiene hasta el día de hoy. En conjunto también trabajamos con información que tiene la empresa de agua potable y el Fondo del Agua, que ellos todavía tienen también la recolección. Entonces ya va a ser como 7 años que nosotros tenemos información que medimos en este proyecto. Hicimos un monitoreo de variables como la lluvia, variables meteorológicas, de temperatura, la humedad del suelo. Medimos también la humedad del suelo. Medimos en cuanto a la cantidad, también los caudales. En cuanto a la calidad, medimos, una de las cuestiones importantes fue tratar de ver cuál es el efecto que tenía la vegetación en relación a la calidad del agua. Entonces pudimos hacer un diseño experimental donde analizábamos 2 tipos de vegetación predominantes en el páramo. La una es la vegetación de pajonal, que es la tradicional, y la otra es la vegetación de almohadilla, que no se había estudiado mucho hasta esa época, o sea, prácticamente nada. Entonces estuvimos más o menos un año y medio. This audio was created with Podcastle.ai. Estuvimos más o menos un año y medio tal vez colectando información, y con el resultado de esa información lo que obtuvimos fue, por ejemplo, que la vegetación tiene un efecto importante en el tema de la calidad del agua. En temas de cantidad de agua también, por ejemplo, en el tema de la vegetación de almohadilla tenía un efecto importante en cuanto a la cantidad, porque permite evapotranspirar más agua. O sea, se pierde más agua del suelo hacia la atmósfera, se va el agua del suelo a la atmósfera, lo que también resulta en una menor recarga de los acuíferos, ¿cierto? Entonces, menor agua disponible en épocas secas en la vegetación de almohadilla. Mientras que la vegetación de pajonal veíamos que hay una recarga más continua hacia los acuíferos, hacia el agua subterránea. Entonces esa agua subterránea luego se va soltando lentamente y es la que provee de agua en las épocas secas. Es una de las razones por las cuales, o el efecto del agua subterránea en Quito, o de las fuentes de agua en Quito, es una de las razones por las cuales aquí no hubo sequía el año pasado. Porque a diferencia de otras regiones, por ejemplo, igual de la sierra, como es la ciudad de Cuenca, por ejemplo, ahí tuvieron que hacer restricciones del consumo por la sequía que hubo extraordinaria el año pasado, mientras que nosotros no, porque nuestras cuencas tienen un aporte importante de aguas subterráneas. Vimos eso. En cuanto a la calidad, vimos también que era importante que las vegetaciones cambian la calidad del agua. Específicamente el carbono disuelto en el agua es mucho menor en el pajonal con respecto a la almohadilla. Vimos que la almohadilla, por ejemplo, tiene una producción, una capacidad de estabilizar menos el carbono en el suelo. Es decir, que ese carbono cuando llueve se exporta a las cuencas, se exporta a los ríos, y eso puede luego ser un problema para la misma empresa de agua potable, que normalmente esa agua no la capta. Eso sucede normalmente durante las crecidas, pero es importante para que ellos puedan hacer el manejo de la cuenca, que sepan que este tipo de vegetación como almohadilla es donde se genera estos carbono disuelto que va al final del río. Entonces, eso es lo que vimos al inicio.
Cuando hice el doctorado, ese era más o menos el resultado de esto. Alrededor de mi trabajo, o de lo que estuve trabajando en el doctorado, se hizo algunas investigaciones paralelas. Por ejemplo, se investigó con isótopos de igual manera el ciclo del agua en las cuencas. Todo esto estoy hablando del sector de Alquizana, que es donde yo he venido trabajando, en la zona de fuentes de agua para el suroriente de Quito. Luego se hizo unos modelos también para poder predecir la humedad del suelo en función de los modelos de redes neuronales, como de un cierto tipo de aprendizaje de máquinas. Se hizo unos modelos con la información que se tenía. También ahí un estudiante nuestro con nuestra información, y él hizo un poco más grande el estudio para todo, no solo para Fuente de la Alquizana, sino para un poco la parte del páramo oriental del distrito metropolitano. Hizo un análisis también relacionado con la identificación de los humedales, y cómo esa identificación de los humedales está relacionada con por ejemplo, que los mapas que se encuentran actualmente, o la estimación de humedales que se hace actualmente, es menor de la que ocurre realmente, ¿no es cierto? Utilizó algunas herramientas o imágenes satelitales multiespectrales para poder hacer ese análisis, y también aprovechó él para utilizar parte de la información que yo también colectaba para crear modelos de generación de humedad de suelo en función de las imágenes satelitales del páramo, que también vimos que sí tiene un potencial, porque sí tenía unos buenos resultados utilizando estas imágenes satelitales para identificar la humedad de suelo el páramo, sobre todo en Alquizana, donde teníamos más área más información. Bueno, yo he venido trabajando esto ya, como le digo, más o menos desde el año 2018. El año 2024 elaboramos una propuesta para tratar de investigar un poco estos mismos procesos, pero nos pasamos de ecosistema. Todo esto que he venido hablando es el ecosistema páramo. El ecosistema páramo, entonces, se conoce ya por sí, ¿no es cierto?, que tiene esta alta capacidad para regular el agua, ¿cierto?, lo cual permite también tener agua en época seca. Si bien no se conocía el efecto de la vegetación, ¿no es cierto?, o estos modelos que estoy hablando, se tenía ya cierta información, cierto conocimiento que se había ido desarrollando, sobre todo en el sur de Ecuador. Ahora, con este trabajo realizado, como decía, nosotros, un grupo de investigadores que trabajan conmigo, Universidad de Cuenca. This audio was created with podcastle.ai. De investigadores que trabajan conmigo, Universidad de Cuenca, de la Universidad de Lovaina en Bélgica, y otros colegas acá en la Politécnica Nacional, pensábamos que era una buena idea replicar este trabajo en otro ecosistema. Entonces nosotros empezamos a monitorear y equipar sitios de investigación que son en el bosque del Chocoandino, en el occidente de Pichincha. Entonces, más o menos desde la idea general ahí es tratar de investigar de igual manera estos procesos hidrológicos, pero con un enfoque un poquito diferente, que es cómo afecta el cambio de uso de suelo en estos procesos hidrológicos. Entonces, por ejemplo, una problemática fuerte que se tiene ahí en el área de Chocoandino, en el tema del ciclo hidrológico, es saber cómo el paso, ¿no es cierto?, de estos bosques originales que se tenía a unos bosques secundarios que se tiene ahora, y a los pastos, cómo estos diferentes cambios dentro del bosque alteran este ciclo hidrológico. Entonces, nosotros estamos, como decía, estamos ya más o menos desde finales o mediados del año pasado, realizamos ya la instalación de equipamiento. Estamos midiendo ya variables similares. Por el momento hay un estudiante que está realizando la tesis de maestría justamente identificando cuáles son los cambios que ha habido entre una cobertura de pasto y una cobertura de bosque secundario,
y cómo esas dos coberturas se diferencian, por ejemplo, en el tema de lo que llamamos las propiedades hidrofísicas del suelo, es decir, la capacidad que tiene el suelo para transmitir el agua y almacenar el agua, y adicionalmente estamos midiendo en conjunto la humedad del suelo para saber cómo se almacena el agua en estos ecosistemas. Estamos también trabajando con otros estudiantes de pregrado y al momento, por ejemplo, algo de lo que hemos podido analizar ya es el efecto que tiene por ejemplo, en la infiltración, ¿cierto? Vemos que la infiltración de agua es mucho mayor en los sitios de bosque que en los sitios de pasto, y eso también contribuye bastante en lo que se refiere al tema de la regulación hídrica en el bosque. Entonces eso fomenta que la regulación hídrica en el bosque sea mejor que en los pastizales. Eso se ve luego reflejado en los caudales que salen en los ríos, ¿no es cierto? La regulación tiende, por ejemplo, a proveer caudales en época seca y evitar que los caudales en época lluviosa se acumulen, tengamos caudales muy altos que luego arrastren por un lado sedimento y por otro lado sean difíciles de que nuestras infraestructuras los puedan soportar. Todos los estudios que se hacen con un impacto que tiene que tener a la escala local, a la escala regional, y en función del resultado que tiene, nosotros le vamos dando el contexto científico. Nosotros hemos sacado algunas publicaciones científicas a nivel internacional que tienen su contenido, digamos, científico, pero siempre al final el objetivo o el resultado es un tema aplicado, ¿cierto? Cómo mejorar, por ejemplo, en general podríamos decir la gestión de los recursos hídricos en estas zonas en base al conocimiento que se va obteniendo de los ecosistemas. Para nosotros los ecosistemas son como un laboratorio. El tema del impacto de las investigaciones aplicadas, en nuestro caso, es importante y ir de la mano de eso con generar evidencia científica. Ese es nuestro enfoque. Este reportaje fue elaborado por Melanie Colcha, estudiante de la Universidad Central del Ecuador. Hasta aquí Ciencia Activa. Continuamos con nuestra aventura hacia el conocimiento. Ahora llega el momento de chispas científicas. Curiosidades que encienden tu mente. ¿Sabías que la cuenca del río Coca genera el 30% de toda la energía que consume el Ecuador? Pero ese poder energético depende del agua, y esa agua depende del bosque y del páramo. Si los perdemos, se reduce la capacidad de infiltrar agua y aumentan los sedimentos, afectando directamente las hidroeléctricas. Esta fue tu dosis de curiosidad. Y antes de continuar con nuestro segundo segmento de Ciencia al Día, quiero compartirles un dato muy importante acerca de nuestro país. Y es que en el caso de Ecuador, el agua proveniente de las montañas, como la de la laguna de Colta en Chimborazo, suele tener ciertas ventajas en términos de salubridad y facilidad de tratamiento, aunque también presenta desafíos muy específicos. ¿Cuáles son estas ventajas del agua de montaña en Ecuador? Menor contaminación industrial y urbana. Al estar en zonas alejadas de grandes centros poblados, el agua de montaña suele estar menos expuesta a contaminantes químicos y residuos humanos. Origen natural y constante. Muchas fuentes provienen de glaciares, páramos o lluvias, lo que garantiza un flujo relativamente limpio y continuo. Además, tenemos parámetros fisioquímicos aceptables. En la laguna de Colta, a 3.312 metros sobre el nivel del mar, se encontró un pH alcalino promedio de 8.87, dentro de los límites permisibles para uso recreativo y consumo humano. La temperatura promedio fue de 17.91 grados centígrados, lo que favorece la estabilidad biológica del agua. Aunque la conductividad eléctrica fue algo elevada, eso no implica necesariamente contaminación, sino presencia de minerales naturales.
menor presencia de patógenos humanos en esta agua proveniente de las montañas. Las temperaturas frías y la baja densidad poblacional reducen la proliferación de bacterias y virus patógenos. ¿Cuáles son los desafíos o las consideraciones que debemos tener en cuenta? Altos niveles de sólidos disueltos, pues se encuentran valores promedios de 680 miligramos por litro, lo cual puede requerir tratamiento si se desea potabilizar el agua para consumo humano. Eutrofización natural. Algunas lagunas de alta montaña presentan signos de eutrofización, es decir, exceso de nutrientes, lo que puede favorecer el crecimiento de algas y afectar la calidad del agua. Vulnerabilidad al cambio climático. El retroceso de glaciares y la variabilidad de lluvias pueden afectar la disponibilidad y calidad del agua en el futuro. Pero nos preguntamos al final si esta agua es más fácil de tratar. La respuesta es sí. El agua de montaña en Ecuador suele requerir menos procesos de tratamiento que el agua de zonas bajas o urbanas, especialmente si se capta directamente desde fuentes protegidas. Sin embargo, siempre es necesario realizar análisis específicos para determinar el tratamiento adecuado, esto es, filtración, desinfección, entre otros. Y ahora sí pasamos a nuestro segundo segmento, Mentes del Saber. Junto a nuestro compañero Mateo Beltrán, conoceremos la historia de Sebastián Páez, quien descubrió que su verdadera pasión no estaba entre papeles y oficinas, sino en el contacto directo con la naturaleza. No se desconecten. ¿De dónde nacen las grandes ideas que exploran y analizan nuestro entorno? Esto es Mentes del Saber, la historia detrás de la investigación. En este podcast exploraremos la fascinante trayectoria del ingeniero Sebastián Páez, un hidrólogo dedicado a la comprensión y gestión de uno de nuestros recursos más vitales, el agua. Acompáñanos a descubrir su camino profesional y su visión sobre la importancia de la investigación aplicada y la sostenibilidad hídrica del Ecuador. Mi nombre es Sebastián Páez, yo soy profesor de la Escuela Politécnica Nacional en la Facultad de Ingeniería Civil y Ambiental. El doctor Páez, con una década de experiencia en la Politécnica Nacional, ha forjado una sólida carrera enfocada en la interacción entre el paisaje, el agua, el suelo y la vegetación, un campo crucial para entender los complejos procesos hidrológicos. Yo soy ingeniero civil, me gradué en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Después de unos años trabajando, fui a hacer la maestría en la Universidad de Stuttgart, en el sur de Alemania. Ahí yo hice mi maestría en Ingeniería de los Recursos Hídricos, es decir, un poco aplicar la ingeniería, la hidrología, por ejemplo, para lo que es el tema de ingeniería civil, por ejemplo, diseños de infraestructura. Estuve unos años, después estuve aquí, estuve trabajando en el INAMI, en algunos otros sitios, y luego estuve acá en la Politécnica Nacional, ya voy como 10 años. Hace unos años terminé el doctorado hice en la Universidad Católica de Lovaina, en Bélgica, y con el título de investigación que era la interacción entre la interacción del paisaje, la interacción entre los componentes de agua, suelo y... Entonces, mi tesis del doctorado se relacionó con el tema de cómo el paisaje afecta a los procesos del agua en el suelo. Pero, ¿qué lleva a alguien a dedicar su vida al estudio del agua? La motivación del Dr. Páez surge de una profunda observación sobre la realidad ecuatoriana y la necesidad de profesionales en un campo tan esencial. Bueno, yo soy hidrólogo por lo que he estudiado, es decir, me dedico un poco al tema de la cuantificación de los recursos hídricos y últimamente también temas relacionados con la calidad, con la química del agua. ¿Qué me motivó? Yo en un principio escogí primero la carrera de Ingeniería Civil
y luego me fui yendo por el tema del agua porque siempre había escuchado que hay una falta de personal ecuatoriano preparado para justamente estos diseños de hidrología, el monitoreo y luego el diseño o modelación de los procesos hidrológicos. Ecuador, al estar en la latitud cero, goza de una ventaja hídrica excepcional. Sin embargo, la gestión eficiente y sostenible de este recurso es un desafío constante. La visión del Dr. Páez de formar nuevas generaciones es clave para el futuro hídrico de la nación. Y claro, por otro lado, la necesidad que se tiene en el país, porque nosotros somos un país prácticamente que, como estamos localizados en el Ecuador, ¿no es cierto?, en la latitud cero, tenemos una gran disponibilidad de agua para casi todo el territorio, excepto ciertos lugares específicos. Entonces, eso justamente me motivó a tratar de entender cómo funcionan estos procesos, cómo se pueden cuantificar y tal vez colaborar también con las nuevas generaciones para que poderles transmitir el conocimiento que se va a generar. No todos los caminos son lineales. Antes de sumergirse de lleno en la hidrología, el ingeniero Páez exploró otros horizontes que, curiosamente, terminaron por guiarlo hacia su verdadera vocación. Yo en un principio, cuando salí del colegio, no estaba seguro qué seguir. Entonces seguí otra carrera, era la carrera de administración de empresas trilingüe, de empresas de transporte de carga. Estuve ahí 3 años, creo que estuve. Era en el sistema dual del colegio alemán. Me sirvió, sí, porque tenía clases en alemán y luego como me sirvió eso para ir a hacer la maestría que hice de inicio en Alemania. Sí me sirvió, claro, me pasé un poco porque desde mi punto de vista no me sentía totalmente contento estando solo en una oficina. Entonces me di cuenta que me gustaba salir al campo. Esas son una de las razones por las cuales estudié ingeniería civil, porque podía hacer trabajo de oficina, pero también trabajo de campo. Solo que luego, claro, ya el trabajo de campo, yo estuve trabajando en una empresa de consultora vial, entonces no me gustó mucho el tema de las vías, porque ya se hacía un poco repetitivo. Entonces, ahí como empecé a ver qué hacía y ahí decidí empezar a buscar oportunidades para estudiar. Entonces, claro, aquí en Ecuador no había muchas opciones para estudiar ingeniería de recursos hídricos. Aquí en la misma Politécnica Nacional sí había, aunque más enfocado en temas de hidráulica. Entonces mi tema estaba yo quería un poco más del tema de la hidrología. Entonces fui buscando donde podía encontrar y por eso me fui con una recomendación de un profesor a hacer la maestría en Stuttgart. Esta etapa inicial, aunque diferente, le brindó herramientas valiosas como el dominio del alemán, fundamental para sus estudios de posgrado. La búsqueda de un equilibrio entre el trabajo de oficina y la conexión con el entorno natural fue el catalizador para su cambio de rumbo. Más allá de su experiencia académica y profesional, ¿qué características definen al ingeniero Sebastián Páez como persona y como educador? 3 palabras. Yo creo que soy curioso. Me gusta temas que encuentro, investigar qué son. Me gusta el tema. Yo creo que también la otra característica que yo tengo es que tal vez soy insistente, no me doy por vencido alguna cosa. Si me interesa, estoy atrás hasta que funcione. Y el otro tema que creo que sí me ha funcionado también es el tema de la paciencia. Creo que soy paciente en general y me ha servido bastante para el tema de aquí en las clases y también en trabajos con proyectos, trabajando con muchas personas de varios países. Entonces sí es como que tiendo un poco a primero analizar las situaciones antes de... Estas cualidades, curiosidad, insistencia y paciencia, no solo son pilares en su investigación y docencia, sino que también reflejan un enfoque metódico y su compromiso con el aprendizaje continuo y la colaboración internacional. Los desafíos son inmensos, desde la necesidad de una infraestructura hídrica adecuada hasta la adaptación al cambio climático y la concienciación
sobre el uso responsable del agua. La investigación aplicada, como la que realiza el Dr. Páez, es crucial para generar la evidencia científica necesaria para tomar decisiones informadas y desarrollar soluciones sostenibles. La historia del ingeniero Sebastián Páez es un testimonio del impacto que una pasión puede tener en el desarrollo de un país. Su compromiso con la formación de nuevas generaciones y la generación de conocimiento científico nos invita a reflexionar sobre la importancia de proteger y gestionar uno de nuestros bienes más preciados, el agua. ¿Qué papel podemos jugar nosotros en este desafío? Y así termina Mentes del Saber, porque detrás de cada investigación hay una historia que merece ser contada. Agradecemos a Mateo Beltrán por este perfil de Sebastián Páez que nos permitió acercarnos a su lado más humano. A continuación les vamos a presentar un Vox Populi realizado por nuestra compañera Melanie Colcha. Ella le consultó a los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador lo siguiente: ¿sabes de dónde proviene el agua que consumimos en Quito? La otra pregunta fue: ¿has escuchado hablar de los humedales que contribuyen a proveernos de agua? Ustedes también pueden participar respondiendo a estas dos preguntas a través de los comentarios en esta transmisión en directo. Ahora escuchemos qué dijeron los estudiantes. ¿Sabes de dónde viene el agua que consumimos en Quito? O sea, de lo que tengo entendido, viene de nevados o de manantiales y luego se hace diferentes tratamientos, pero desconozco si es real. Viene de los páramos y los humedales que están cerca de las montañas. El agua que se consume en Quito proviene principalmente de 3 fuentes: páramos, ríos y pozos. Los páramos, ubicados en las montañas alrededor de la ciudad, son la fuente más importante, proveyendo alrededor del 85% del agua que se utiliza. Además, ríos como el Pita y el Pichán, junto con otros afluentes, también contribuyen al suministro de agua. Finalmente, algunos pozos y vertientes también son utilizados para complementar el abastecimiento. ¿Has oído hablar de los humedales que ayudan a darnos agua? No, la verdad de eso nunca he escuchado. Humedales no, lo que conozco son los ojos de agua, que prácticamente son como pozos que están en las montañas, generalmente muy arriba en las montañas. Es agua que viene de la tierra, es un agua fresca, la verdad, y sé que de esos ojos de agua, pues algunas comunidades que no tienen acceso al servicio de agua potable, pues utilizan esos ojos de agua para ellos consumir. Sí, están en las grandes planicies de los páramos por lo general. Es un agua que se filtra directamente en las montañas y también corren riesgo porque con esta cuestión de la contaminación y también con esto de los incendios están en peligro de que desaparezcan. Estos ecosistemas de alta montaña actúan como esponjas naturales, almacenando agua en la vegetación y el suelo, y liberándola gradualmente hacia los ríos y fuentes subterráneas. Los páramos de volcanes como el Pichincha, Atacazo, Antisana, Sincholagua, Cotopaxi y Cayambe son fuentes cruciales de agua para Quito. Queremos cerrar este primer ciclo de nuestro programa Ciencia al Día con un editorial. En los próximos minutos quiero contarles sobre algo que nos toca a todos, aunque a veces no lo veamos: el agua. Esa que usamos cada día, que corre por nuestros grifos, que sostiene nuestras ciudades y también nuestra energía. ¿Pero de dónde viene? ¿Cómo la cuidamos? ¿Qué estamos haciendo o dejando de hacer para asegurar su presencia en el futuro? Para entenderlo, nos apoyamos en los estudios de Sebastián Páez y un grupo de investigadores que han seguido el rastro del agua en algunos de los ecosistemas más importantes y frágiles de nuestro país. Porque sí, hablar del agua no es hablar solo del ambiente, es hablar también de economía, de estabilidad, de energía eléctrica. Y si algo nos dejó claro
El año 2024 es justamente eso. Durante meses, Ecuador enfrentó una crisis energética severa provocada en gran parte por una fuerte sequía. Los embalses bajaron a niveles críticos y el gobierno nacional se vio obligado a aplicar apagones prolongados de hasta 14 horas diarios. Pero esa crisis no fue solo consecuencia de la falta de lluvias, fue también el reflejo de una gestión incompleta en nuestro territorio. ¿Qué habría pasado si hubiéramos entendido mejor cómo se comportan nuestras cuencas hidrográficas? Si hubiéramos conservado estratégicamente los ecosistemas que regulan el agua en lugar de perderlos poco a poco. Empecemos por la cuenca del río Coca en la Amazonía ecuatoriana, una región que más allá de su riqueza natural y su biodiversidad, con el 76% de su territorio protegido, tiene un rol estratégico para el país. Allí se produce, como escuchamos, el 30% de toda la energía eléctrica que consumimos, gracias a hidroeléctricas como Coca-Codo Sinclair. Esa energía depende del agua y el agua depende de los ecosistemas que la retienen, la limpian y la liberan lentamente. Proteger esta cuenca no es solo una preocupación ambiental, es una necesidad energética y social. En 2008, el gobierno ecuatoriano de ese entonces creó el programa Sociobosque, que es uno de los que se menciona en los estudios de Sebastián Páez. Un incentivo económico para que los propietarios de tierras conservaran vegetación nativa. $30 por hectárea al año. Un compromiso por 20 años. La idea era frenar la deforestación y lo ha logrado, en parte. Pero como muestra Sebastián Páez en sus investigaciones, Sociobosque no fue diseñado pensando en el agua. Y eso se nota. En la cuenca del Coca, por ejemplo, los pastizales siguen avanzando. Desde 2014 crecen un 5.7% cada año. Eso afecta directamente la capacidad del suelo para retener agua. Durante la sequía de 2024, esa pérdida de capacidad natural para regular el agua se sintió. El sistema no estaba preparado para amortiguar el golpe climático. Y hoy sabemos que no basta con conservar, hay que hacerlo estratégicamente. Otra investigación nos lleva a la cuenca del río Topo en Tungurahua, un lugar remoto, difícil de acceder, pero lleno de respuestas. Allí, los científicos descubrieron que a pesar de las lluvias intensas, el agua apenas se almacena. Solo el 0.2% de la precipitación anual queda retenida. El resto simplemente corre cuesta abajo. ¿Por qué se produce esto? Suelos poco permeables, pendientes inclinadas, escorrentías rápidas. La forma del paisaje y su cobertura vegetal definen cuánta agua queda disponible después de cada lluvia. Y en un país con alta dependencia hidroeléctrica, como el nuestro, eso importa más de lo que imaginamos. Ahora, miremos hacia arriba. A más de 3.300 metros de altitud, en los páramos de Pichincha, Napo y Cotopaxi, existen verdaderas esponjas naturales, los humedales de altura. Allí se produce al menos el 85% del agua que consumimos los habitantes del distrito metropolitano de Quito. Sistemas como Papayacta y La Mica, que seguramente habrán escuchado, dependen directamente de su estado de conservación.
Aunque la lluvia en estos ecosistemas no sea muy intensa, es constante. Y los suelos, ricos en materia orgánica, retienen grandes cantidades de agua y la liberan de forma gradual. Son una defensa natural contra sequías y una base silenciosa del sistema hidroeléctrico nacional. Pero hasta hace poco, monitorear estos ecosistemas era un desafío. Terrenos difíciles, condiciones extremas, cielos nublados. Un estudio reciente por PAES y otros investigadores nos muestra cómo combinar datos satelitales de Sentinel-1 radar y Sentinel-2 multiespectral a través de Google Earth Engine puede transformar nuestra forma de entender los humedales. Por ejemplo, en 2023 se detectó su mayor extensión registrada, cerca de 29.000 hectáreas con un punto máximo en abril. Gracias a esta tecnología, también se puede estimar la humedad del suelo y correlacionarla con las lluvias mensuales. Estos datos son fundamentales. Nos permiten entender la dinámica de los ecosistemas, anticipar riesgos y diseñar políticas más inteligentes. Y lo más importante, prepararnos mejor para enfrentar una crisis energética como la que vivimos en 2024. ¿Qué habría pasado si los gobiernos nacionales y locales hubieran tomado en cuenta esta información producto de una investigación? Si las decisiones de conservación, los incentivos y las políticas públicas se hubieran basado en el agua como eje central, la evidencia lo dice claro: conservar no es suficiente si no sabemos dónde, cómo y para qué hacerlo. Por eso el mensaje es urgente. Cuidar el suelo es cuidar el agua. Y cuidar el agua es proteger nuestra energía, nuestra salud, nuestra economía. La crisis energética de 2024 no fue solo una falla del clima, fue también un llamado de atención a las autoridades, un recordatorio de que el conocimiento existe y la tecnología también. Pero hace falta voluntad para integrar todo esto en la toma de decisiones. Entonces, la próxima vez que abras el grifo o enciendas un foco, recuerda que ese recurso no es infinito, se agota. Detrás de él hay ecosistemas que debemos proteger, datos que debemos aprovechar y decisiones que debemos repensar. El agua es nuestro recurso más valioso y si no la ponemos en el centro de nuestra gestión territorial, volveremos a apagar la luz. No por falta de energía, sino por falta de visión. Y justamente este estudio de Sebastián Páez, realizado con otros investigadores, nos demuestra que Ecuador es rico en recursos hídricos. En nuestro programa anterior pudimos evidenciar que Ecuador también tiene una alta riqueza y un potencial en cenizas volcánicas para transformar los materiales de construcción más sostenibles y, por supuesto, más resistentes. Sin embargo, vemos que las gestiones son las que no están aprovechando lo suficientemente estos recursos. Así, estamos llegando al final de este primer ciclo de Ciencia al Día y queremos hacer un recordatorio de lo que hemos visto, de lo que hemos escuchado en estos 3 programas. En nuestro primer episodio hablamos sobre la importancia del diseño estructural para la prevención de daños por eventos sísmicos. Allí tuvimos el gusto de compartir las investigaciones de Diego Sosa. En el segundo, conocimos cómo las cenizas volcánicas pueden usarse en la construcción como un material que puede reemplazar parcialmente el cemento o como agregado en la producción de morteros y hormigones. Allí
compartimos las investigaciones de Mercedes Villasís. Y hoy cerramos con estos estudios que ayudan a proteger el agua que nace en nuestras montañas y cuencas hidrográficas. Ustedes pueden volver a escuchar todos estos episodios a través de TikTok, @periodistas de Pichincha, y también a través de nuestras cuentas en Facebook y YouTube, donde nos ubican como Radio Eugenio Espejo. Ha sido un gusto para mí acompañarlos cada semana explorando cómo la investigación en Ecuador aporta en nuestra vida cotidiana. Será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Esto fue Ciencia al Día, tu dosis semanal de conocimiento. Un programa de radio online Eugenio Espejo, del Colegio de Periodistas de Pichincha. Producido por Tatiana Sandoval, Melanie Colcha y Mateo Beltrán, estudiantes de periodismo de la Universidad Central del Ecuador. Ciencia para la comunidad.